Amigos, así como mi Padre me envió, yo los envío. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y también del Espíritu Santo. Y enséñenles lo que les he enseñado a ustedes. Buenos días, buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas, en este programa semanal de una liturgia para la vida. Les habla el Padre Víctor Anguiano en la diócesis de San Cristóbal, en la ciudad de San Cristóbal, parroquia de San Francisco. Celebramos en este séptimo domingo de Pascua la solemnidad de la Ascensión del Señor. Quizás se nos confunda a nosotros con la Asunción de María. María es asunta al cielo, pero ayudada por los ángeles. Así se le representa en las imágenes. Sin embargo, el Señor asciende porque es el Hijo de Dios. Asciende al cielo. Ahora, precisamente la primera lectura nos está dando elementos precisamente de la cuestión apocalíptica y teológica, por otro lado, como vienen siendo las nubes. Asciende el Señor, es tapado por las nubes, mas aparecen los ángeles que les dicen: ese mismo que vieron subir vendrá. Esta ascensión del Señor debemos nosotros de tomarla con tres características. Una de ellas viene siendo la característica de afirmación. ¿En qué? Evangelio. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y este poder se puede descubrir en la carta a los Efesios, segunda lectura, donde precisamente Pablo habla que Cristo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Y luego agrega: todo lo puso bajo sus pies, y a él mismo lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en Jesús. Vamos a oír nosotros en el prefacio de esta solemnidad que donde se fue nuestra cabeza, nosotros, sus miembros, esperamos estar también allá, a la derecha, como lo va
a esclarecer en el juicio final. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Esta viene siendo una de las afirmaciones. Señor, Dios del universo. No solo de lo de arriba, sino también de lo de abajo. Primera afirmación. Segunda característica de la ascensión del Señor. Viene siendo su mandato. Vamos a verlo en el Evangelio de Mateo. Mateo nos dice: vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y continúa. ¿Cómo van a ser esos discípulos? Enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Entonces, aquí vienen dos incisos en este mandato. Por un lado, viene siendo hacer discípulos a todos con lo que Él enseñó en los mandatos. Y por otro lado, segundo, viene siendo bautizarlos en esta Trinidad en la que creemos todos los cristianos. Y dentro de esa mayoría cristiana estamos los católicos. También hay que recordarlo bastante bien, porque desafortunadamente hay una palabra muy conocida entre nosotros, es acerca que es muy católico esta o tal cual persona. Pero no engloba lo cristiano. Será católico, pero también hay que entender, por otro lado, que el católico tiene también 4 elementos como católico. 1, iglesia una, iglesia santa, iglesia católica. Y la católica precisamente viene siendo la apertura a todos los pueblos de toda raza y cultura que quiera acceder precisamente al cristianismo a través del bautismo. La salvación es para todos. La propuesta de estar a la derecha del Padre es para todos. Colores y sabores, culturas, razas, y pongámosle todas las diferencias antropológicas que tenemos nosotros en nuestro mundo actual. Católico es para todos. Eso es lo que quiere decir exactamente el católico. Nuestro cristianismo es católico para todos. No se exceptúa a nadie. Cuarta característica del cristiano, ahora sí, de nuevo, católico, viene siendo apostólico. Que nuestra iglesia cristiana es apostólica, por sucesión apostólica, que viene siendo
los papas, que así le conocemos nosotros actualmente. Pues vamos a hacer un espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. También me pueden seguir en YouTube con este mismo nombre e igualmente en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music como iHeartRadio. Revisamos la solemnidad de la ascensión del Señor y estábamos deteniéndonos en 3 características de la ascensión. La primera, afirmación del Señor de los señores, Rey de reyes, y está sentado a la derecha del Padre por encima de ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones. Mas también todo lo puso bajo sus pies y a él mismo lo constituyó cabeza suprema de la iglesia. Nos lo dice la segunda lectura de este día de la carta a los Efesios 1, 17, 23. La segunda característica también la veíamos, era del mandato. Enseñen, hagan discípulos míos en lo que yo les he mandado y bautícenlos. Segundo momento de este segundo mandato, bautizarlos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es, recordemos, que todos los cristianos debemos de tener bastante claro la Trinidad, que dentro de 15 días, Dios mediante, la celebraremos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y también hablábamos que el católico también tiene que tener 4 características: apostólica, una y santa. Ahora nos vamos al tercer momento de la ascensión del Señor, que viene siendo la asistencia de Dios, que precisamente nos lo está diciendo el final del Evangelio de Mateo. Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta va a ser su presencia de entre nosotros, pero no una presencia ya como la tuvieron los apóstoles
y discípulos, discípulas también, no hay que negar, que tuvieron en aquellos tiempos el Señor, que lo tocaron, lo vieron, sus milagros y enseñanzas, mas también estuvieron presentes en la resurrección del Señor Jesús, como ampliamente nos lo está dando a conocer la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles en Lucas Evangelista. Ahora, también hay que tener presente que el Señor va a estar de otra manera. Pero, como vamos a ver dentro de 8 días, se va Él de entre nosotros. Pero también no se nos olvide, domingo pasado, no los dejaré solos. Les mandaré otro acompañante, que viene siendo el Espíritu Santo, que es el que va a ser el motor de la iglesia para ir precisamente de nuevo, aprendiendo más profundamente todo lo que yo les he mandado. Así nos decía, y lo vamos a volver a recordar próximamente. Segundo, ser testigos. Y es precisamente la ascensión del Señor el día de la evangelización. Primer paso que ya veíamos, que viene siendo, por un lado, la cuestión de Él está sentado a la derecha del Padre, y segundo, más claramente, vayan y enseñen, prediquen la buena nueva o noticia nueva para la humanidad, en donde todos están llamados a esta gloria y derecha del Padre. Quedará en nosotros poderla precisamente recibir, optar y elegir. Recibir, optar y elegir, como así los han hecho durante 2023 años de nuestra fe, cristianos católicos, mártires, santos y santas que están en los altares, que precisamente hasta actualmente han dado su vida activa como también martirial en esta fe cristiana. Vamos a hacer otro espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos.
Continuamos con este tercer segmento de una liturgia para la vida. Estamos viendo ahora la Pascua, teología, tradición y símbolos de Israel José Neri, de la editorial Labar. Estos signos de Pascua, uno de ellos viene siendo el vino. Recuerden que el Jueves Santo hubo la visita de las 7 casas o la veneración al Santísimo Sacramento. Y dentro de ello veíamos los racimos de uvas, como también las espigas de trigo, ambos para el pan y para el vino. El vino se convirtió en una de las bebidas fundamentales en Israel. En la Biblia el vino tiene varios significados que en su aspecto positivo están relacionados con el amor, la abundancia, la fuerza, la victoria, la alegría. Y en su aspecto negativo, con debilidad humana, la falta de sabiduría, la angustia y la prostitución. Así lo dice en el Antiguo Testamento. En el libro del Génesis distinguimos 2 situaciones. La primera se refiere al uso del vino en el caso de Noé, después del diluvio. Sus hijas lo embriagaron para quedar encinta de él, sin que él como padre lo notara. Fue para solucionar el problema de la continuación de la especie. A partir de los diluvios sobrevinieron a la colosal devastación, el diluvio que provocó la tierra. Las jóvenes no tenían otra solución y recurrieron precisamente a lo de su padre. Evidentemente, en el contexto de la narración, el escrito bíblico justifica el gesto de las hijas de Noé. La segunda situación, en Génesis 14:18, Abraham se encuentra a Melquisedec, misterioso rey de Salem, la futura Jerusalén, y sacerdote de Dios Altísimo. Este personaje obsequia a Abraham y a su pueblo pan y vino. Tanto el encuentro como la figura de Melquisedec y las ofrendas marcan de manera significativa la historia del pueblo judío y también son valorados por el cristianismo. En algunos libros de la Biblia, como Levítico 23:13, ofrecen 2 décimas de flor de harina amasada con el aceite, y el olor de este manjar agrada a Dios. Al mismo tiempo, ofrecen vino, unas 2 botellas. Se describe en Números 15:5. Un cuarto de medida de vino para la libación por cada cordero. En la consagración del Nazareno, Número 6:20, en determinado momento de la celebración, le corresponde a éste beber el vino. Hecho esto, el nazireno ya no podrá beber vino. Lo
Tenemos en 1 de Samuel 24, el vino forma parte de la ofrenda que Elcala y Ana, agradecidos a Dios, hacen en el templo junto con el pequeño Samuel, un hijo al que consideran milagrosamente concebido. En Deuteronomio 14:26 se recomienda que toda la familia celebre con vino las alegrías de la vida delante de Dios. En el Eclesiastés 9:7 se dice: anda, come con alegría tu pan y bebe de buen grado tu vino, pues Dios está contento con tus obras. El vino forma parte de obsequios que le ofrecen para conciliar la paz. En el Salmo 4:8 se dice a Yahvé: la alegría que Él otorga es más abundante y mejor que el vino. En su alabanza a Dios providente, brinda al ser humano la abundancia de la naturaleza para saciarlo. La Biblia recurre al vino para referirse a la belleza del amor. En el Cantar de los Cantares contiene hermosas frases en este sentido: que me bese con besos de su boca. Sus amores son como un vino exquisito. Corramos, llévame, oh Rey, a tus aposentos y regocijémonos. Y por otro lado se escucha: la amada sueña con tener en su amor en casa. No obstante, las Escrituras Sagradas siempre nos advierte sobre los riesgos que acarrea el consumo del vino. Veamos dos mensajes. En libro de Proverbios: el vino hay que vulgaridad, y en la bebida abrevamientos. El que se pierde en él no llegará a ser sabio. También en Proverbios 1: no mires el vino, que rojo, como brilla en la copa, que suavemente pasa. Acaba por morder como una serpiente y picar como una víbora. Estas recomendaciones se complementan con lo dicho en el Eclesiástico: no te sientes nunca al lado de la mujer casada, no bebas vino con ella, no sea que tu corazón se incline hacia ella y tu deseo te lleve a la perdición. También en 19:2, el vino y las mujeres perviertan a los hombres inteligentes. Quien frecuenta prostitutas pierde toda vergüenza. En Eclesiástico 31:32, el vino fortalece al hombre si se bebe con moderación. Los profetas recurren a la imagen del vino para dar sus contundentes mensajes al pueblo. En Isaías 24:9, ya no se toma vino ni se canta. La ciudad del pecado está en ruinas. La gente se queja por las calles porque no hay vino. Ya no se ve sonreír y la alegría se ha ido. Pero
cuando Isaías anuncia tiempos de justicia, paz y abundancia, dice alegremente: a ver ustedes que andan con sed, vengan a tomar agua, no importa que estén sin plata, vengan, no más, pidan trigo para el consumo y también vino y leche sin pagar. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Y recuerden esto, que yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Regocíjense todos, hombres de Galilea, porque se quedan aquí mirando al cielo. Jesús ha sido llevado y ascendido. Regresará de la misma forma en que lo vieron partir al cielo. Continuamos en este último segmento de una liturgia para la vida. También pueden acceder a través de otros medios como viene siendo Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, como iHeartRadio, con una liturgia para la vida. Cuarto segmento, nos toca ver en este último segmento los santos y santas de esta semana. Hoy, lunes, celebramos a Santa Rita de Casia, religiosa. En los años 1381-1457.
Esta santa italiana, desde niña, deseaba ser monja, pero su padre le obligó a casarse cuando tenía 12 años. Paolo, el esposo de Rita, era un hombre brutal, bebedor, mujeriego y abusador. Rita oró por él siempre, y después de 20 años de matrimonio, su esposo se convirtió y le pidió perdón. Pero los antiguos amigos de Paolo lo buscaron y lo asesinaron. Había tenido 2 hijos que juraron vengarse de los asesinos de su padre, lo cual fue un nuevo dolor para Rita. Cuando los 2 hijos murieron, Rita entró en la congregación religiosa agustina. Allí vivió una vida de austeridad, oración y caridad. Meditaba sobre la pasión de Cristo, cuidaba a las monjas ancianas y aconsejaba a los laicos que acudían a ella. Es patrona de los casos difíciles. Aunque la separación de esposos a veces es inevitable, especialmente en casos de abuso, Rita es una inspiración también en matrimonios difíciles, por su oración constante, su esperanza en Dios, su paciencia y perdón. De la gracia necesaria para los conflictos en el matrimonio, dice el Catecismo, en el número 1608. Para sanar las heridas del pecado, el hombre y la mujer necesitan la ayuda de la gracia de Dios. Sin esta ayuda, el hombre y la mujer no pueden llegar a realizar la unión de sus vidas en orden a la cual Dios los crió al comienzo. El 25 de mayo, San Beda el Venerable, presbítero y doctor de la Iglesia, en los años 673-735. Fue un monje benedictino y académico inglés, educado en el monasterio de Harrow. Estudió Sagrada Escritura y los escritos de los padres de la Iglesia. Era gramático, naturalista, poeta y teólogo, y compuso el primer martirologio de la historia. Escribió también la historia eclesiástica del pueblo inglés. Fue un monje muy bueno y generoso. Cuentan que antes de morir hizo pequeños regalos a sus hermanos monjes. Se distingue por su empeño en conocer y enseñar la verdad. Practicó lo que señala el Catecismo sobre la Escritura. Para que las Escrituras no se queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna de Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas. El mismo 25 se celebra también a San Gregorio VII, Papa, los años 1020-1085. Su nombre de bautismo era Hildebrando y era italiano. Estudió en Letrán, donde uno de sus maestros fue el que sería el Papa Gregorio VI. El Papa
nombró a Hildebrando secretario, y éste sirvió a los siguientes 5 papas, siendo por último nombrado papa él mismo, tomando el nombre de Gregorio VII. Emprendió enseguida la reforma de la Iglesia, luchando contra la simonía, la inmoralidad y el uso de las investiduras, es decir, el nombramiento de posiciones eclesiásticas a cargo de poderes civiles. Trató de imponer fin al cisma de Oriente y también lanzó una cruzada para liberar a Jerusalén. Con él se editó el derecho canónico. Es uno de los episodios más significativos de la historia de la Iglesia en la Edad Media. Excomulgó al emperador Enrique IV por instigar a 24 obispos a rebelarse contra él por el caso de las investiduras. En la famosa escena de Casona, Enrique pidió perdón y Gregorio lo perdonó. Pero a los pocos años, el rey reincidió y asedió y tomó a Roma. Gregorio también fue un ardiente defensor de la fe. En la presencia real de Cristo en la Eucaristía, como dice el Catecismo de la Iglesia, en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía está contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, Cristo entero. Número 1374. El mismo día celebramos a María Magdalena de Pazzi, Virgen, 1566-1607. De familia noble italiana, a los 10 años de edad hizo la primera comunión y al mismo tiempo hizo un voto de virginidad perpetua. Ingresó como monja carmelita contra los deseos de sus padres y se dedicó con gran intensidad al trabajo del monasterio. Como muchos contemplativos, sufrió pruebas espirituales muy fuertes. Deja el ejemplo de su ardiente amor a Dios, de caridad a los que la rodean y de su deseo mantenerse virgen toda la vida. De la virginidad dice el Catecismo de la Iglesia: la virginidad por el reino de los cielos es un desarrollo de la gracia bautismal, un signo poderoso de la preeminencia del vínculo con Cristo, de la ardiente espera de su retorno. El número 1619. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por dejarnos entrar a sus hogares, pensamiento y corazón. Les habló el Padre Víctor Anguiano. Les invito a dar un like en YouTube de Una Liturgia para la Vida. Y, de nuevo, en los otros medios como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, como iHeartRadio. Que el Señor, como Nuestra Señora,
la estrella de la evangelización, nos ilumine al puerto eterno o a nuestra patria eterna, a estar con el Señor a su derecha. Feliz noche para todos.